Gracias por estar de nuevo aquí en nuestro canal, en donde ahora vamos a recordar cómo calcular la altura que tiene un cilindro partiendo del volumen. El volumen V de un cilindro circular recto es el área de la base, es decir, pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura h. Si el radio de un cilindro son 0.4 metros y su volumen son 1.2 metros cúbicos, calcule la altura h. El primer paso que tienes que realizar para poder resolver este ejercicio es recabar todos los datos que se te muestren aquí y que te puedan servir para encontrar la solución. Tenemos aquí que el volumen de un cilindro se calcula al multiplicar pi por radio al cuadrado, pero también por la altura. Aquí también se menciona que vamos a considerar que este cilindro tiene un radio de 0.4 metros, un volumen de 1.2 metros cúbicos y finalmente que lo que vamos a encontrar al concluir con este ejercicio sería la altura que tiene este cilindro. Ya teniendo toda esta información y tomando en cuenta lo que te mencioné al inicio de este video, de que vamos a utilizar el volumen para poder calcular la altura de este cilindro, pues vamos justamente a apuntar aquí la fórmula del volumen. Como puedes darte cuenta, aquí en este ejercicio no nos están pidiendo el volumen, nos están pidiendo que calculemos la altura. Pero si alcanzas a identificar aquí, tenemos el radio, tenemos el volumen y nuestra incógnita es la altura. Eso quiere decir que de esta fórmula del volumen que nosotros ya hemos identificado, podríamos hacer un despeje para encontrar con qué fórmula podríamos calcular esta altura que nos piden aquí en este ejercicio. Justamente ese despeje es lo que vamos a realizar antes de pasar a lo que sería la solución. Tenemos que el volumen de un cilindro se calcula al multiplicar pi por radio al cuadrado por la altura. Como nosotros lo que queremos es despejar esta altura que está aquí, tendríamos que eliminar pi y también radio al cuadrado. ¿Cómo lo podemos eliminar si ambos están multiplicando con respecto a la altura? Tendríamos que recurrir a la operación contraria de la multiplicación, que sería ¿cuál? La división. Así que vamos a dividir aquí entre pi, pero si yo aquí he dividido entre pi, también lo tendría que hacer del otro lado de esa igualdad para que se siga manteniendo la igualdad que ya teníamos anteriormente. Al haber dividido aquí entre pi, podemos eliminar este pi que estaba multiplicando con respecto a la altura con este otro que hemos puesto dividiendo. Pero todavía nos faltaría eliminar este radio al cuadrado que sigue multiplicando. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Así como eliminamos el pi, aquí también vamos a dividir entre radio al cuadrado, pero nuevamente, si de este lado es dividido entre radio al cuadrado, también lo tendría que hacer del otro lado de la igualdad. Con esto lograríamos eliminar este radio al cuadrado que estaba aquí con este de acá, quedándonos solamente de este lado de la igualdad la altura. Eso quiere decir que esta es la fórmula que vamos a utilizar para poder encontrar la respuesta para este ejercicio. Ya habiendo identificado esta fórmula, vamos a pasar ahora a la solución. Pero antes vamos a hacer un reordenamiento de esta fórmula que tenemos aquí. Recuerda que cuando tenemos una igualdad, podemos intercambiar los datos que tenga por la parte de la derecha por los que tengo a la izquierda. Es decir, puedo hacer este intercambio. Eso es lo que vamos a hacer para que esta fórmula sea más común para ti y para mí. Entonces aquí tendríamos que para calcular la altura tendríamos que dividir el volumen que tiene este cilindro entre la multiplicación de pi por el radio al cuadrado. Vamos ahora a ir sustituyendo los valores que tenemos para poder encontrar la solución. Nos piden aquí primero el volumen del cilindro, que en este caso ya lo tenemos y sería de 1.2 metros cúbicos. Se indica que eso lo vamos a dividir entre pi, que vamos a considerar que sería 3.1416, por el radio al cuadrado, que para este ejercicio sería 0.4 metros. Eso, de acuerdo a la fórmula, lo tendríamos que elevar al cuadrado. Ahora, como aquí tenemos varias operaciones matemáticas, lo que tendríamos que hacer es recurrir al orden jerárquico de las operaciones, en donde se nos indica que lo primero que debes de resolver sería la potenciación. Luego recurriríamos a la multiplicación y finalmente realizaríamos la división. Vamos entonces primero a realizar esta potenciación que tenemos aquí. 0.4 elevado al cuadrado me da como resultado 0.16 y metros elevados al cuadrado pues justamente me darían metros al cuadrado.
Ya habiendo resuelto esta potenciación, vamos ahora a pasar a la multiplicación. Vamos a multiplicar 3.1416 por 0.16 metros al cuadrado. Por último, vamos a realizar esta división que tenemos aquí. Primero vamos a dividir la parte numérica y luego las unidades. 1.2 entre 502 y ahora vamos a dividir metros cúbicos entre metros al cuadrado. Aquí sería muy importante recordar que metros al cubo proviene de multiplicar metro por metro por metro y que metros al cuadrado proviene ¿de dónde? De multiplicar metro por metro. Ya teniendo esta consideración, podemos eliminar estos metros que están aquí arriba con estos de abajo, estos de aquí con estos de acá, quedándome solamente como únicas unidades metros. Y como es más que evidente, ya hemos encontrado cuál sería la altura que tendría este cilindro. A manera de conclusión, cada vez que tú quieras calcular la altura de un cilindro, teniendo en cuenta cuál es su volumen y cuál es su radio, tendrías que dividir ese volumen entre la multiplicación de pi por el radio de ese cilindro al cuadrado. Con esto damos por concluido con este video, agradeciéndote por tu atención e invitándote a que te suscribas a nuestro canal. Que sigas teniendo un excelente día.